iniciamos nuevamente Sueños en Movimiento. Vamos a ponerle dinamismo, vamos a ponerle aceleración a ese sueño que tenemos anclado allí, que todos los días decimos, mañana lo comienzo, mañana lo comienzo. No, no, no. Sueños en movimiento, vamos a darle dinamismo a eso. Y hoy, por supuesto, montados en esta parte tecnológica y de crecimiento, tenemos hoy una invitada que tomen nota, vayan buscando su hojita, su papel, porque ella es así, tú sabes, bien estructurada, les va a explicar un poco paso a paso, pero al mismo tiempo yo sé que les va a inspirar mucho porque ella decidió ponerse en acción y tener presente que los sueños sí son posibles y que aunque seas inmigrante, todos tenemos posibilidad de alcanzar eso que estamos buscando. Así que hoy le doy la bienvenida a María Victoria Durán, que me está acompañando aquí y que va a llevarles a ustedes su historia de cómo ella puso esos sueños en movimiento y cómo está logrando todas esas cosas maravillosas. Gracias, Zulay, gracias por la invitación. Yo feliz de estar aquí el día de hoy y poder compartirles un poco de mi experiencia. ¿Quién es María Victoria Durán? Yo quiero que seas tú misma quien hable y cuente un poquito quién es María Victoria. Bueno, yo me definiría primero hija de Dios, mamá, esposa, pero realmente pienso que soy apasionada por crear, pero sobre todo por construir y edificar proyectos que estén dentro de un propósito. Por ejemplo, yo soy arquitecta de profesión, yo vengo de diseñar, vengo del lado creativo y en este país pues he evolucionado hacia otras habilidades, he tenido que aprender, he tenido que dar pasos sin conocer, pero esos pasos yo creo que siempre van de la mano con un propósito que en un principio yo ni sabía cuál era. Y hoy pues estoy más clara de ayudar pues obviamente a la comunidad, sobre todo a la comunidad latina, de ver pues todos los problemas que aquí hay o todos esos retos que enfrentamos como latinos, como inmigrantes, y poder ayudar, pero sobre todo a llevar esos sueños a realidades, porque una cosa es soñar y otra cosa pues obviamente es hacerlo realidad. ¿Cómo llega María Victoria a la conclusión de que no sabías cuál era tu misión, tu propósito y que ahora lo descubres? ¿Cómo han sido esos pasos como inmigrante? Fíjate, cuando yo llego a Estados Unidos, realmente sabemos, bueno, en Venezuela ya pues nosotros teníamos nuestros planes, nuestros sueños, nuestras metas y obviamente eso cambió. Yo llego a Estados Unidos y no venía buscando, o sea, yo no soñaba con venir a vivir a Estados Unidos, pero realmente cuando llegué, lo primero que yo pensé es, tengo que buscar la manera de trabajar desde casa, porque obviamente yo venía con una niña de 2 años, y eso era algo que para mí no cabía en la cabeza de poder dejarla para salir a trabajar, sino simplemente tenía que buscar la manera de poder generar desde casa. Entonces, ahí fue donde empecé esa búsqueda, a buscar qué podía hacer. Obviamente tú vas y en ese momento, eso fue hace 6 años, yo buscaba en Google cómo ganar desde casa, cómo generar dinero y te salen 1000 cosas para hacerlo. Pero realmente hay tanta información que obviamente conseguir esa estructura para poder lograr tener esos ingresos desde casa, pues lleva un tiempo conseguirlo. Entonces ahí fue donde empezó el aprendizaje, ahí fue donde empecé a conocer un poco del tema de marketing digital, empecé a conocer las redes sociales. Yo era esa persona antirredes que no podía estar frente a una cámara, que no podía hablar en público, que no me gustaba ni siquiera tomarme fotos. Y empecé a conocer las redes sociales, pero empecé a conocerlas con un propósito. No solamente para compartir una foto o compartir mi vida, sino decir, oh, esto tiene una razón. Y entonces, después de estar sola en mi casa todo el día, yo dije, voy a entender cómo funciona, y ahí fue donde empecé a educarme, a aprender y a usar las redes sociales como la herramienta para poder producir dinero desde casa. María Victoria se ha convertido, señores, en una mentora digital de marca mayor, con sus asesorías, tanto personalizadas como para los grupos. Pero yo quiero, María Victoria, que tú cuentes en esa búsqueda cómo han sido esa montaña rusa, porque nosotros todos, inmigrantes, tenemos aquí como digo yo, una montaña rusa, porque a veces llegamos a decir,
alcancé lo que quería, pero de repente hay como un bajón y tú dices, ya va, o sea, la vida me está como cambiando la ruta, ahora ahora no es por aquí, ahora es por aquí. Y tienes que volver quizás a ese círculo de la reinvención. ¿Cómo ha sido para María Victoria y qué ha pasado en la vida de ella para que llegue a... Sí, realmente yo pienso que esas bajadas son parte del camino y son parte del propósito. Nosotros vivimos, ya hablo de nosotros, de mi esposo y yo como familia, vivimos una bajada bastante fuerte que estaba acompañada de la mano en el proceso de embarazo de mi segundo hijo. Entonces parece un momento tan feliz, pero al mismo tiempo estábamos pasando por el proceso más difícil. De hecho, de ya yo haber generado ingresos, ya haber conocido lo que era el mundo de marketing digital, yo pasé los 9 meses de mi embarazo haciendo Uber, inclusive hasta el día anterior de tener a mi bebé. O sea, eran 12 horas con una barriga de este tamaño y con ello hasta casi 40 kilos de más. Wow. Esos casi 40 kilos eran de ansiedad, eran de frustración, era de estrés financiero que teníamos, era de no saber qué podía venir. Y obviamente eso fue de la mano a perderte en el camino, a no saber realmente por qué estabas aquí, que es porque estábamos viviendo esa situación y sobre todo en un momento tan esperado y tan feliz que nosotros estábamos viviendo. Y creo que eso fue lo que a veces a ti te mueve y te dice es el momento de recalcular, es el momento de buscar a Dios, es el momento de encontrarte con ese camino, lo que realmente viniste a hacer en este país. Porque si estamos aquí no es casualidad, definitivamente, es porque realmente hay un propósito de por medio, pero nuestros pasos son los que van a obviamente encontrar ese camino. Cuando yo empecé con las redes no tenía idea. Cuando yo estaba viendo ese momento no tenía idea, pero te das cuenta que lo que hoy tú aprendes, lo que tú avanzas, es lo que obviamente va a ayudar a otra persona a encontrar ese camino, que no necesariamente es una fuente de ingreso, pero quizás sí es una estructura y un camino lo que necesita para no ser esclavo de un sistema, pero para definitivamente poder encontrar lo que está buscando en este país. ¿Cómo viste tú esa parte de que tú dices no ser esclavo de un sistema? ¿Cómo diferenciarla? Porque la mayoría de la gente a veces se envuelve en ese sistema. ¿Cómo tú trataste de evitar no caer ahí? ¿O cómo te diste cuenta que eso es como lo usual o lo común de ver en casi todas las personas que llegan a este país? Sí, definitivamente es por dos cosas. Uno, primero, no estamos educados para vivir en este país. Nosotros llegamos aquí sin educación financiera, sin conocer muchas cosas. Ya veníamos pues obviamente con otros sistemas muy diferentes. De hecho, en esos 9 meses, yo le digo a las personas, fueron 9 meses en donde yo me rendí de buscar un sueño. Definitivamente yo decía, no, definitivamente esto es lo que hay que hacer. Y en ese proceso yo pude entender realmente lo que pueden sentir muchas personas, de perder la esperanza, de sentir que esto es lo que hay y que no hay más nada y no tener esas ganas de avanzar, ni siquiera el esfuerzo de hacerlo. De hecho, yo siempre cuento, yo digo, mira, a mí me invitaron una vez a un evento y yo fui por compromiso. Y en ese evento yo lo único que pensaba, yo decía, es sábado, son las 12 del mediodía, estoy perdiendo horas de hacer Uber. Eso era lo que yo pensaba en ese evento, ni siquiera presté atención a la información. Pero luego de unos meses, cuando yo estaba, cuando ya había nacido mi hijo, yo dije, o sea, qué tonta fui, o sea, no estaba viendo la oportunidad que se me estaba mostrando en ese momento. Que de haber tomado esa oportunidad embarazada, quizás la realidad después de que naciera mi hijo pudo haber sido muy diferente, porque yo hubiese tenido un ingreso desde casa, yo hubiese avanzado, hubiese ahorrado camino, pero el sistema te absorbe porque de alguna manera te quiere esclavo a ese sistema, te quiere esclavo a las deudas, te quiere esclavo a que tú trabajes horas extras, te quiere esclavo y alejarte inclusive de la familia. Entonces todo eso es lo que nosotros tenemos, o lo que yo en su momento yo dije, definitivamente no quiero estar ahí, cuando ya no podía salir a manejar. Claro, yo no quiero volver a manejar, decía yo. Mi hijo ya tenía 4 meses, nosotros apenas
Llegábamos a fin de mes, teníamos las deudas hasta decir basta, o sea, lo que pensábamos todos los días, cómo vamos a pagar la renta, cómo vamos a pagar la luz, cómo vamos a pagar la comida, todo eso era lo que pensábamos todo el día, hasta que dije, ya va, uno no puede vivir así. Entonces, en ese momento fue que yo dije, yo no quiero volver a hacer Uber. O sea, tú estás plasmando en tu historia que parte de educarte financieramente es lo que te ha llevado también, por supuesto, de la mano de tu educación digital a estar donde estás hoy, tan posicionada, tan estable. Correcto, no, sin duda, es la educación lo que verdaderamente transforma tu vida. Es la educación, totalmente, tanto en temas digitales, es no pararte, porque muchas veces lo que hacemos es detenernos. Yo tenía 4 meses de embarazo, 4 meses de mi bebé que había nacido, y yo pasé todo el diciembre estudiando en las madrugadas, en temas de marketing digital para poder crecer más. Hice inversiones en donde cualquier persona no las hace, de completar la renta para pagar mi entrenamiento, porque entiendes que para irte a otro nivel, para seguir avanzando, tú tienes que definitivamente salir de la zona de confort. Aunque no estaba en una zona de confort, yo siempre digo, es una zona muy incómoda, porque a nadie le gusta trabajar 12 horas al día. A nadie le gusta estar lejos de la familia. Entonces la gente lo llama, no, está en la zona de confort. Pero no es una zona de confort. Estás cómodo en la incomodidad. ¿Tu familia está aquí? ¿Tu familia, el resto de tu familia? No tengo red de apoyo, absolutamente no. O sea, somos mi esposo y yo y mis 2 hijos. Te lo pregunto porque mucha gente dice, no, pero es que eso seguro dejaba a los niñitos con la abuela, o dejaba a los niñitos con la tía. Entonces, ese migrante que quizás está atravesando un poco parte de ese camino que ya tú recorriste, ¿cómo le diría a María Victoria en este momento, arranca de esta forma? Simple. ¿Te gusta cómo estás ahora? Si no te gusta, tienes que arrancar. Y no va a existir nunca el momento perfecto. No va a existir. No va a llegar el momento perfecto, ni la situación cómoda, ni que te sobre el tiempo, ni que te sobre el dinero para que tú puedas arrancar. Nadie está preparado, sino simplemente tienes que dar el paso y saber si hoy no me gusta, cómo me siento, cómo estoy en la realidad que tengo, estoy haciendo algo diferente para que cambie en 1 mes, 3 meses, 1 año, 10 años. Si no lo estoy haciendo, lo tienes que hacer. Porque la situación no se pone mejor si tú sigues haciendo lo mismo. Al contrario, puede ponerse peor. Y si esa parte digital quisiera yo emprenderla, bueno, digo yo poniéndome en el caso de cualquiera, yo sé que ustedes dirán en este momento es que tú tienes ahí ya un caminito recorrido por tu trayectoria, pero si yo quisiera empezarla en este momento y te digo, María Victoria, pero es que yo no voy a salir en esa cámara, o sea, yo me veo gorda, no, imagínate, yo tendría que estar arreglada, yo no tengo el dinero para la peluquería, qué sé yo, cualquier excusa, porque siempre son excusas. Sí, total. ¿Cómo le dirías que avance en sus redes, en promocionar su producto, el emprendimiento, lo que tengan, pero que avancen? Mira, yo le digo a las personas que primero entender por qué estás haciendo lo que haces. ¿Por qué tú tienes ese producto? ¿Para qué tienes ese producto? ¿Y para quién es ese producto? Porque cuando nosotros emprendemos, en el caso de obviamente, si hablamos que tienes un producto, que tienes un emprendimiento, es porque hay una razón de por medio que va de alguna manera conectada a tu historia. De alguna manera tú conectaste, oye, me gusta por lo menos hacer pasteles, entonces, ¿por qué conectaste tú con eso? ¿Que dónde empezó a contar las historias en vez de vender el producto? ¿Por qué? Porque es allí donde conectas, porque al final todos vendemos productos, al final todos tenemos a veces el mismo producto, pero ¿qué es realmente lo que tú vas a llevar? Es la historia detrás del producto, es la historia detrás del emprendimiento. Entonces yo te diría, conoce tu historia, conócete a ti. No tiene que ver con el peinado, no tiene que ver con la ropa, no tiene que ver inclusive si eres tímido, porque yo era súper tímida, ya no me considero tímida y no creo que sea pues obviamente una debilidad, pero creo que no tienes que ser ni siquiera la persona más social o extrovertida para estar frente a una cámara. ¿Cómo empezaste a dominar esa timidez? Sí, di tu secreto, porque ahí tú sabes, más de uno va a decir, pero yo no le veo nada de tímida a esa persona, ¿no? Literalmente fue un día donde dije, yo no me tengo que limitar, la única limitante que tengo soy yo, más nada.
No me tengo que limitar, tenía el teléfono, duré, no sé, como 7 días grabando un video de 3 segundos, o sea, era así. Y grabándome, me veía, veía cómo hablaba, empezaba también a hablar en voz alta en mi casa, frente al espejo, porque así es como realmente uno empieza, frente al espejo, veía cómo hablaba, cómo articulaba, cómo decía. Y claro, al principio es muy incómodo, al principio no te sientes y probablemente no te vas a ver cómodo en la cámara, pero lo importante es empezarlo a hacer. Y ya con la práctica pues ya pierdes la timidez, se te hace muy sencillo. Tengo un amigo que me dice, no, María Victoria, lo que necesitas es la cámara y el micrófono para que empiece a hablar, porque no soy de hablar mucho tampoco. Entonces es simplemente encontrar ese punto cómodo en algo que te cuesta porque nunca lo has hecho. Y porque probablemente te has limitado, que era lo que me pasaba a mí. Yo me limitaba y decía, uy, no quiero cámara, no quiero foto, yo era así. Pero era yo la que me estaba limitando. Sí, en este momento, María Victoria, y bueno, ya porque nos toca ir dando como el cierre, yo te dijera que le dieras, no sé, unos consejos a todos los que nos están escuchando de cómo salir un poquito no es como tú lo dijiste, la zona de confort propiamente, sino el círculo que llevas actualmente. Sí. ¿Qué le aconsejarías? Yo le aconsejaría, número 1, establecer prioridades. Muchas veces nosotros nos dejamos guiar por lo urgente y dejamos de lado lo importante. ¿Qué es lo urgente? Obviamente la renta, los biles, lo que tenemos que pagar, ese tipo de cosas, pero nos olvidamos de lo importante. Lo importante es qué estamos haciendo nosotros para cambiar esa realidad, qué estamos haciendo nosotros por ese sueño que quizás en algún momento tuviste y lo olvidaste porque se te fue el tiempo en otras cosas. Priorizar. Lo segundo es conseguir un orden y estructura en tu vida. O sea, a veces vivimos corriendo en este país que ni nos alimentamos bien, que no decimos no tengo tiempo para emprender, no tengo tiempo para educarme, pero date cuenta que con estructura tú lo puedes hacer. Tú puedes encontrar ese tiempo para hacer tu ejercicio, por ejemplo, tú puedes encontrar el tiempo para alimentarte bien, para cocinar, puedes encontrar el tiempo también para educarte. Haz lo que tengas que hacer, quizás salir más temprano a hacer Uber y llegar a las 3 y terminar a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, para que luego de ahí tú le puedas dedicar tiempo para ti, para tu emprendimiento, para educarte, para crecer. Y es a veces lo que olvidamos. Cuesta, obviamente sí, pero con estructura y orden tú puedes lograr hacer todo. Inclusive salir de deudas, inclusive crecer, porque soy de las que creo y pienso que Dios es un Dios de orden. Y por lo mismo, nosotros tenemos que empezar con el orden. Y lo último es, con miedo, sin miedo, tú tienes que hacerlo. Que no te sientas capaz, vas a ser capaz. Porque con todo lo anterior se te van a ir dando los pasos y el camino se va acomodando, pero tú tienes que accionar. Porque si no accionas, no va a pasar nada. Entonces la información, pues obviamente con acción, es lo que realmente hace que esos sueños se vuelvan realidad y no se queden plasmados en nuestra mente nada más. Bueno, ya ahí escucharon de testimonio fiel de que con la acción todo es posible, de que los sueños, si los pones en movimiento, se convierten en realidad. Así que bueno, María Victoria, no me queda más que agradecerte haber aceptado la invitación de estar aquí, de contar tu historia y de inspirar a tanta gente que sé que te va a escuchar y que va a decir, si ella pudo, ¿por qué yo no? Todos pueden. Eso es la realidad. Gracias. Gracias a ti, Zula. Gracias una vez más. Así que señores, ya saben, pónganse en acción, que con la acción todo es posible. Nos vemos en el próximo Sueños en Movimiento.